Gracias por asistir el día de hoy a esta conferencia de Project. Mi nombre es Anwar Nazar. Yo soy especialista de soluciones Microsoft y con LLB soy el Business Development Director. En ese sentido, pues les quería comentar un poco primero para comenzar un poco sobre mi experiencia. Yo trabajé más de 10 años en Microsoft como empleado para varios países de Latinoamérica y mi foco o mi frente o mis dos frentes particularmente como especialista de soluciones en Microsoft eran Project y CRM. Particularmente en Project trabajé desde la primera versión de Project Server y pues obviamente he venido trabajando desde ese momento hacia adelante con las diferentes versiones que han venido sucediendo a esa primera. Entonces, pues cuentan con una persona que ha trabajado bastante el tema de Project, como les digo, también bastante el tema de CRM, y lo menciono porque particularmente los proyectos de CRM sabemos que son complejos, y pues esa combinación me ha ayudado mucho para poder llevar buenos proyectos hacia adelante, pues dentro y fuera de Microsoft también, ¿no? Pues a nivel de tecnología sí tengo un poco más de 16 años de experiencia con temas de tecnología, sobre todo Microsoft, pero también de otros fabricantes. Y bueno, y la idea de hoy es compartir con ustedes algo muy interesante y que creo que hace mucho sentido para todos nosotros como compañías que ofrecemos servicios de tecnología, que implementamos soluciones todos los días y que vemos los grandes retos que tenemos, no solo en términos digamos, de la implementación como tal, sino grandes retos a nivel de la comunicación con el cliente, a nivel del desarrollo mismo del proyecto, a nivel de poder tener esa información y esa conexión interna para poder sacar adelante pues un proyecto de implementación con el cliente. Entonces, básicamente, nuestro objetivo con esta presentación es dar a conocer lo que puede representar para ustedes una solución como Project Online, para sus compañías, para sus procesos, para su cultura de proyectos en la organización. Y también, pues obviamente aprovechando el tema de Internal User Rights que ustedes tienen al ser partners certificados. Entonces, bienvenidos y bueno, y básicamente yo creo que lo más importante como les decía, de esta iniciativa es realmente tocar los dos puntos más importantes que tiene una compañía de la naturaleza nuestra, que es obviamente llegar a tener clientes felices, clientes que están contentos con nosotros, que ganan toda la confianza para trabajar con nosotros y de hecho que con esa misma confianza no se nos van, precisamente porque hay éxito en lo que hemos desarrollado con ellos. Y adicionalmente, pues al mismo tiempo deberíamos ser más rentables, hacer que nuestro negocio sea más rentable. Y si somos una compañía orientada a proyectos, pues este es el fin último de la compañía, es ser un negocio mucho más rentable. Y para ser un negocio más rentable, hablemos entonces de Project como el corazón de esa operación de servicios para hacer en realidad el tema de rentabilidad, pero también de éxito de cara al cliente. Entonces, básicamente esto resume lo que acabo de decir. Si ustedes son partners de servicios, están en el lugar correcto. Estamos hablando de implementadores de servicios de tecnología, en donde estamos todos los días comprometidos con entregar un proyecto cumpliendo expectativas, cumpliendo calidad, cumpliendo tiempos de cara al cliente, pero a su vez manteniendo la rentabilidad de los proyectos. Eso, digamos, lo sabemos todos, es un concepto muy claro y muy básico,
pero llevarlo a la práctica no es tan fácil. Llevarlo a la práctica, ir a un cliente, enfrentarse a una implementación, tener recursos internos, externos del cliente, hace que todo comience a ser un poquito más complejo, ¿no? Y por ahí me encuentro con proyectos muy buenos y hay otros proyectos que tal ¿Y vez la señora? no lo son tanto. Les pido que pongan mute a todos, porfa, para que todos escuchemos la conferencia. Gracias. Entonces, básicamente eso es lo que buscamos. Si están por esto, fabuloso, bienvenidos. Si no, simplemente quieren enterarse un poco más, también, bienvenidos. Sin embargo, quiero que entiendan la importancia de Project para una organización de la naturaleza nuestra. Y definitivamente, pues como les decía antes, hay una gran expectativa y siempre queremos que los proyectos salgan adelante de manera correcta y con todas las expectativas cumplidas, pero lo que sucede normalmente, y pues esto pues, lo dice Gartner, decía, ¿sabes? Más del 70% de los proyectos de TI no alcanzan metas en alguna de esas tres aristas, en plazos, en costos o en calidad. Y obviamente, pues nosotros siempre queremos llegar a eso, pero por la complejidad de los proyectos, por la complejidad de las comunicaciones, por una cantidad de elementos, pues los proyectos al final se ven impactados en alguno de esos elementos. Y obviamente, pues la medida del éxito cambia dependiendo de estas tres variables, ¿cierto? Entonces, pues es claro que necesitamos un mecanismo de control, necesitamos algo que me permita a mí manejar los proyectos de manera más efectiva, poder controlar cómo va mi ejecución en cualquier momento, pero al mismo tiempo, digamos, no saturar a los gerentes de proyecto con una cantidad de reportes y una cantidad de, pues que de hecho el gerente de la vida del gerente de proyectos es reportar, reportar y reportar, pues tiene que reportar al cliente, tiene que reportar internamente y todo el tiempo está tratando de, digamos, de solucionar problemas, pero también de hacer reportes, de traer toda la información en un solo sitio y demás. Y lo que queremos también es hacerle la vida más fácil al gerente de proyecto y a la compañía como tal. Entonces, esa es una de las razones fundamentales, tener un mecanismo efectivo de control de proyectos, de poder tener la información a la mano para poder actuar a tiempo y darme cuenta que mi proyecto se está quedando en términos de costos, no solamente tiempo, sino costos y ese tipo de cosas, ¿no? Y además, pues obviamente con este control y con esta información a la mano, poder promover un alcance de proyectos exitosos en gran medida, ¿no? En la mayor medida posible. Y esto, pues, digamos, se define en lo que ya les he venido comentando, que es controlar costos de proyectos. A nivel interno, como compañía, yo quiero ser más rentable. Entonces, ese control me va a permitir también controlar mis costos y hacer que la rentabilidad de cada proyecto sea mayor. Entonces, ¿qué nos ofrece Proyecto Online para esto? Básicamente, y esto es toda la, digamos, el espectro de capacidades de Project está en esas cuatro puntos. Probablemente nosotros en el día a día, en ejecución de proyectos, estemos más entre las dos últimas, pero pues para darles una perspectiva más amplia, pues Project va desde la generación o desde la demanda de proyectos, cuando alguien tiene una idea, cuando alguien quiere hacer algo y demás, pasando por un tema de portfolio management en donde yo puedo decidir por qué proyectos me voy y eso pues es parte de lo que en definitiva podría ser un área de investigación y desarrollo de nuestras compañías, pero en nuestra operación de servicios probablemente estemos enfocados en las dos últimas, que son la planeación, la planeación del trabajo y de los recursos que van a ser parte del proyecto y pues ya la administración del proyecto como tal y la colaboración y reporteo que sale una vez que se comienza la ejecución del proyecto. Entonces, más que todo, como áreas de servicio o como operación de servicio en nuestras compañías, nos vamos a encontrar en las dos últimas. Y ahí es donde nos vamos a enfocar ahora. En ese sentido, hay unas capacidades importantes que quiero resaltar de Project antes de entrar a la aplicación. La primera
el tema de análisis de información. Y esto obviamente va a requerir que las personas, digamos, que hacen parte del proyecto, los recursos, los consultores, los técnicos, los que están haciendo las instalaciones, los desarrolladores, entren a una herramienta ahora y comiencen obviamente, a dar parte de sus actividades, a decir, ya avancé en esta, avancé tantas horas o avancé tanto porcentaje, dependiendo de lo que se defina en la cultura de proyectos interna. Y una vez que tenga eso, pues voy a tener la capacidad de analizar información. Y es lo primero, un análisis de información que me permite a mí ver información consolidada a nivel de proyectos, a nivel de recursos, a nivel de costos, a nivel de horas ejecutadas por proyecto, a nivel de riesgos, a nivel de problemas, una cantidad de información que me va a permitir sobre la marcha actuar, ser más proactivo y darle esa cara de profesionalismo al cliente, pero también actuar internamente y saber cómo mover mis recursos en cada proyecto que tenga. Adicionalmente, otro tema importante es, bueno, yo utilizo Project Professional, ya lo utilizo, pues me va bien, lo trabajo con mis gerentes de proyecto, pero probablemente si yo utilizo Project Professional me pasa esto. ¿Qué significa? Que tengo varios equipos de trabajo para cada proyecto y son grupos de trabajo, entre comillas, aislados. Es decir, yo puedo estar utilizando a una persona en un proyecto, pero no sé qué tanto está siendo utilizado en otro proyecto y en otro y demás. Entonces, tengo información, digamos, dispersa en los diferentes grupos de proyecto sobre la ejecución de las personas, sobre la capacidad de las personas en términos de tiempo y disponibilidad. Lo que propone Project es, no, tengamos un pool central de recursos en donde esté toda la información relacionada con el recurso, disponibilidad, ejecución, horas de trabajo, todo lo que está haciendo él, incluso horas administrativas, que no las dedica a proyectos, sino a otro tipo de cosas, a la operación, bueno, toda esa información de ejecución esté en un solo lugar. Obviamente, esto le va a encantar a un gerente de servicios, le va a encantar incluso al gerente general que ve la información de proyectos como un todo y que ve la ejecución de recursos y cómo están siendo utilizados y cuánto me están costando mis recursos, de modo que optimice el uso de mi equipo de trabajo. Entonces, Project propone ese pool de recursos centralizado, esa optimización de recursos, para alinear también todos esos recursos, el capital humano que tengo, con las habilidades de cada quien. Y adicionalmente tener una información total, global, de la disponibilidad. El otro punto importante es la colaboración. En un proyecto, les aseguro, pues y seguramente ustedes lo saben también, en todos los proyectos se aprende algo, en todos. Esto es algo que es continuo, o sea, nunca sabemos de todo. Siempre, y en tecnología más, siempre hay algo que aprender, pero en proyectos particularmente, siempre hay aprendizaje, siempre hay una evolución. ¿En dónde queda ese aprendizaje? Muchas veces queda en los consultores, que no está mal, pero pues obviamente es información que también debería quedar en la compañía. Entonces todo este concepto digamos, de knowledge management, de centro de conocimiento, hace parte del proyecto, en donde yo, por cada proyecto que yo tenga, vamos a tener un centro de conocimiento que incluye documentación, puede incluir más cosas, información de lecciones aprendidas, información de cualquier tipo de los contactos que fueron a este proyecto, de las lecciones aprendidas, de las plantillas que de pronto nos inventamos para este proyecto adicionales a las que ya tenemos, una cantidad de conocimiento de las presentaciones, de los archivos de Excel con cierto análisis que pueden ser interesante y que de pronto sirve para otro proyecto, una cantidad de información que muchas veces se pierde. Entonces, por cada proyecto acá vamos a tener un centro de conocimiento, en donde todas las personas van a poder entrar, todas las personas que hacen parte del proyecto van a poder entrar y van a poder compartir ahí la información. Entonces, la información no está en el computador de una persona, el reporte de estado del proyecto está ahí, en el centro de conocimiento, están las actas del proyecto, está el alcance, está el diseño. Entonces, todos estamos hablando de lo mismo. No está en un correo electrónico, está ahí. ¿De acuerdo?
Y eso hace también que yo pueda no, evitar el retrabajo y también pues utilizar o acaparar más buenas prácticas de esas que ocurren en el desarrollo de los proyectos. Es un poco lo que presenta Proyecto en este sentido es, primero, una capacidad de analizar información o de tener información relevante. Segundo, gerenciamiento de recursos centralizados. Y tercero, colaboración y trabajo en equipo en estos centros de conocimiento por proyecto. ¿Quiénes participan de esto? ¿Cuáles son los roles internos que participan de esto de cara a una empresa, a una compañía de servicios? Por un lado, pues están los ejecutivos, que lo que hacen es revisar el portafolio de proyectos y quieren tener una vista de cómo van, de cómo está la ejecución, de cuánto me he gastado, si estoy llegando al margen esperado, si no, cuáles son los proyectos que tienen problemas, cómo hacemos ahí de ahí en adelante para poder avanzar y mejorar los indicadores de proyectos y obviamente tener contento al cliente. Están los consultores, que son las personas que ahora tendrían que reportar el trabajo. O sea, tienen que entrar a la herramienta y ya sea por un timesheet, o sea, por entrar a las tareas y avanzar, dar su avance de la ejecución que están teniendo. Lo que hace que, pues obviamente se desligue un poco el tema de que el gerente de proyecto es el que tiene que hacer todo el reporte. ¿De acuerdo? Entonces, el recurso es el que va, entra, avanza sobre la tarea, avanza sobre el timesheet, ¿cierto? Y deja los documentos en su centro de conocimiento de cada proyecto en el que participa. Entonces, los recursos hacen parte de esto. La gerencia de recursos, pensando más en la administración de recursos, que puede ser una PMO, ¿de acuerdo? Si existe una PMO en la compañía, una PMO o la gerencia de servicios. Entonces hay unas personas que se dedican a estar actualizando la información de recursos y sus capacidades. Obviamente el área de TI y los gerentes de proyectos que son los que programan y hacen seguimiento de los proyectos. ¿De acuerdo? Esos son todos los roles que hacen parte de esta solución. Y luego vienen los componentes. Entonces, antes, perdón, cuando yo trabajaba con Project, todo el mundo, ¿qué hacía? Instalaba Project en su equipo, ¿cierto? Esa era la herramienta con la cual yo trabajaba. Está mi Project, yo lo armo, aquí tengo mis recursos, yo solo y únicamente en mi computador tengo la información o el archivo de proyecto con toda la información de lo que está pasando. Ahora no, el concepto es, Ah, todo se almacena en un punto centralizado. sí, ella tiene que ver. Sí, no. Y el gerente de proyectos va a tener acceso Ya, a pues. este Project Professional ahora, pero los demás no. O sea, el gerente general no va a tener Project, el gerente general tiene un acceso web, el consultor entra por web, el gerente de servicios, los de investigación y desarrollo, los que están en el área de Product Development si desarrollan aplicaciones, esos están ahí, ¿de acuerdo? Entonces, todos los demás, además del gerente de proyecto, todos los demás entran a un acceso web, ¿de acuerdo? Y el Project Professional solamente, digamos, es instalado en los equipos de los gerentes de proyecto. Entonces vamos a ver cómo funciona todo esto que les acabo de comentar. Vamos a entrar a Project, que hago de entrada a Project 2016. Y fíjense que la primera gran diferencia es que en este momento yo me estoy conectando a un servidor de Project, ¿de acuerdo? Por eso me sale esta ventana. Yo lo hice a propósito porque simplemente yo puedo quitarle y le digo que es por defecto, pero dejé esta ventana para que vieran que en este momento hay una conexión al servidor, ¿de acuerdo? Y esta conexión ya en ese momento, en ese instante, me trae una información adicional. Por ejemplo, en la parte de arriba veo que dice Enterprise. Todo lo que diga Enterprise en Project quiere decir que se está conectando al servidor corporativo de proyectos. ¿De acuerdo? Si yo lo veo acá, acá puedo tener plantillas. Entonces, por ejemplo, acá veo que tengo una plantilla que se llama Proyecto Base de Project. ¿De acuerdo? O acá hay un proyecto de CRM. Entonces, yo puedo traer mis plantillas corporativas para trabajar un proyecto en particular. ¿De acuerdo?
Voy a abrir Project desde cero y voy a crear algo muy rápido, pues para no demorar mucho aquí. Voy a crear unas tareas y unas fases ahí, tarea uno, tarea 2, poner aquí fase 2, tarea uno, ya. Solo vamos a poner esto que sea por allá automático. Estos son fases, entonces vamos a correr esto por aquí, esto por acá, vamos a coger esto aquí y tal vez, perdón, esto acá. Listo. Entonces ahí tengo mis diferentes tareas, le vamos a poner un tiempo, entonces esto se demora 2 días, esto se demora un día, se demora 2 días, perfecto. Listo. Ahora, cuando yo me conecté, él trajo una cantidad de información, entre ellas campos que yo ya tengo definidos a nivel de mi servidor de proyectos, campos personalizados, ¿de acuerdo? En este momento no hay una definición de campos como tal, digamos que está descargando una vista aquí específica, pero si yo entro acá voy a encontrar campos personalizados con los que yo ya vengo trabajando. Entonces por ahí hay algunos campos ya personalizados, unos de estado, unos de, por ejemplo, este que se llama hitos importantes, y mira que dice Enterprise, que es, por eso se conoce Enterprise, es que está bajándolo desde el servidor corporativo. Entonces ahí tengo varios campos que puedo utilizar y que se descargaron, se muestran al momento de hacer esa conexión al servidor. Adicionalmente a eso, una cosa importante es que los recursos ya no los escribo. En Project normalmente uno escribe sus recursos y ya está. Acá no, porque los recursos están siendo, digamos, centralizados en el pool de recursos. Entonces, para añadir recursos, me vengo aquí y le digo construir equipo desde la empresa, desde el centro de proyectos. Y acá me trae esta, digamos, esta ventana en donde están todos mis recursos que pueden ser recursos humanos, bueno, de costo y demás, pero también pueden ser recursos genéricos, ¿no? Como este que dice capacitador o o entrenador o como quieran llamarlo. Entonces yo puedo hacer, ¿para qué los recursos genéricos? Para generar plantillas y luego Project hace match entre los recursos genéricos y los recursos que tengo de mi empresa, recursos humanos, de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces acá, pues simplemente para hacer el ejemplo voy a traer aquí un recurso por acá. Voy a volverme yo recurso también. ¿De acuerdo? Y le voy a decir OK. Entonces ahí lo que estoy haciendo es trayéndome este recurso a mi proyecto, al lado derecho que es mi proyecto. Ahora yo también puedo ver detalles de estas personas, yo puedo ver detalles de cómo están. Entonces para no, o sea, quizá para ver cómo está esa persona en términos de disponibilidad y demás, yo puedo ir acá y decirle, ay, qué pena, muéstreme gráficos acá de disponibilidad. En ese momento, Project se conecta a Project Server y me muestra la utilización del recurso. Entonces yo puedo ver ese recurso cómo está en las próximas semanas, en qué proyectos está asignado, ¿de acuerdo? Ahí veo cualquier cantidad de información de los recursos que seleccioné. Entonces ahí veo a Andrea tal vez en azul, en amarillo, perdón, y a Andrés que no lo he utilizado que está en rojo. Entonces veo que Andrés, digamos, probablemente esté mucho más disponible, ¿de acuerdo? Aquí veo que tiene las 8 horas de capacidad y de disponibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que es una de las primeras herramientas que me permite a mí trabajar una disponibilidad total de recursos, una de las primeras capacidades que tiene el proyecto. Y ahí me puedo mover en un rango de fechas y demás, y con unos filtros, unos criterios, por ejemplo, solamente quiero ver los que estén por debajo de tanto por ciento de su capacidad, y bueno, cualquier tipo de consulta que quiera hacer en ese sentido. Adicionalmente a eso, pues listo, ya los incluí dentro de mis recursos y acá puedo llamar a estos recursos que decidí traer al proyecto eh, e incluirlos en mi proyecto como tal. ¿De acuerdo? Listo, ¿qué me falta? Pues tengo que crear el baseline, ¿cierto? Ya tengo mis proyectos, ya tengo mis tareas, tengo mis fases, tengo mis recursos. Ahora voy a crear el baseline, la base del proyecto, la línea base. Entonces acá le decimos crear baseline y ya está. Ya tengo mi proyecto armado. Ahora, una cosa importante.
voy a decirle que voy a guardar este proyecto, ¿de acuerdo? Y lo voy a guardar en el servidor de proyectos. Entonces acá le vamos a poner a esto proyecto webcast project noviembre 2016. Y lo más interesante de esto es que yo podría, ya aquí están incluidos unos campos personalizados. Algunos no los voy a llenar porque son indicadores, pero otros requeridos, por ejemplo, el nombre del cliente. Entonces acá, de hecho, tengo otro que se llama año de inicio del proyecto, el nombre del cliente. Esos campos pues son personalizados, puedes crear tantos como quieras y demás. Aquí le voy a decir, por ejemplo, el cliente se llama LLB Solutions, ¿de acuerdo? Acá le digo que el margen esperado es tanto, que me podría servir en unos cálculos por allá, de margen, que el sector es privado, la solución que vamos a implementar es, por ejemplo, Dynamics CRM Online, el proyecto está siendo desarrollado en, qué sé yo, en Medellín, ¿sí? El valor del proyecto es, vamos a ponerle que es de $25.000. Y bueno, y ahí salen una cantidad de elementos adicionales que son campos o indicadores calculados. Se van calculando en la medida que avance el proyecto. Y son campos personalizados, por eso aparecen ahí. Y la salud del proyecto, pues en este momento estamos comenzando, entonces está en buen estado, que es pues un campo cualitativo que tengo ahí. Obviamente hay una cantidad de campos cualitativos que ya creamos. En este momento lo que está haciendo el proyecto es salvando la información del proyecto en el proyecto server, ¿de acuerdo? En el proyecto online en este caso. Aquí dijo que ya terminó. Y lo otro que voy a hacer es, si yo lo dejo como está, nadie lo va a ver, ni siquiera los recursos del proyecto. Yo tengo que publicarlo. ¿De acuerdo? Entonces acá le vamos a decir que voy a publicar el proyecto e inmediatamente se va a crear este centro de conocimiento, este centro colaborativo para este proyecto. Y eso es lo que está haciendo en este momento. Me pregunta si le quiero cambiar el nombre. Yo no lo voy a hacer, simplemente lo voy a publicar. Ahora ya voy a poder ver el proyecto en mi servidor web. ¿De acuerdo? Entonces era un poco para mostrarles el cliente, ¿cierto? Hay otras cosas que podemos mostrar del cliente, pero pues esta era la parte que quería mostrarles del cliente básico, simplemente conectado al servidor y ya está. Aquí ya dice que terminó la publicación, voy a darle check-in al proyecto, ¿de acuerdo? Y voy a entrar, perdón, voy a bajar esto aquí, y gracias, listo. Y ahora voy a entrar a mi acceso web. Y vamos a conocer un poco cómo funciona el acceso web. En particular, pues yo le doy un refresh. Este proyecto online es algo simple, sencillo, no es demasiado complejo. Algunos que han trabajado con SharePoint dirán, bueno, se parece mucho a SharePoint. De hecho, hoy en día, a pesar de ser una solución muy robusta, hace parte de los servicios de SharePoint, porque hace uso de muchos de los componentes de SharePoint. Sin embargo, es una aplicación compleja y completa que en 2016 viene como un servicio de SharePoint. Antes no, antes era un servidor aparte, utilizando las capacidades de SharePoint para todo el tema documental y de sitios. Particularmente lo que estamos viendo acá, esto normalmente es como inicial, en donde dice, oye, aquí puedes crear un proyecto, aquí puedes descargar Project Professional si lo necesitas, si eres un gerente de proyecto, puedes analizar los datos en Power BI, ¿de acuerdo? Es una cantidad de información, digamos, inicial que le permite hacer algunas cosas a la persona una vez que entra a proyecto. Acá ya viene un poco más el trabajo que tengo, ¿no? Entonces, si tengo reportes pendientes, si tengo aprobaciones pendientes, si quiero ver los proyectos en los que yo estoy involucrado, y aquí fíjense que sale una tarea. Esa fue la tarea que me acabo de incluir en el proyecto, digamos, que acabamos de publicar. Entremos un poco al centro de proyectos y en el lado izquierdo van a ver que están todos los accesos que tengo yo.
Y ahí la primera vista que nos muestra es una vista de indicadores. Si ustedes entran a Project hoy no van a tener todos esos indicadores los pusimos nosotros, los creamos nosotros para tener una vista mucho más completa del proyecto y poder ver de un solo golpe de vista una cantidad de elementos que me dicen la salud del proyecto. De hecho, esto está, digamos, categorizado por salud del proyecto digamos, y los indicadores pues pueden ser de tiempos, pueden ser de costos, entonces acá hay indicadores de desviación del proyecto, hay indicadores de estado del proyecto, indicadores de CPI, de costos del proyecto, ¿cierto? De CPI, de la salud y demás. Entonces, ahí tengo en un solo vistazo, tengo la información de qué es lo que está pasando con los proyectos en este momento en mi organización. Y además, pues tengo un comparativo claro de cuánto espero, digamos, estar en ese proyecto y en cuánto voy, que es supremamente básico pero importante. Esto es una vista. Ahora, yo podría tener tantas vistas como quiera. Estamos viendo una vista personalizada que se llama indicadores. Y aquí hay otra que creamos que se llama costos, que me muestra también información del valor del proyecto, del margen esperado, de los costos, baseline cost o costos previstos, los costos actuales. Y ahí puedo tener cualquier cantidad de información adicional de costos dentro de cada uno de los proyectos para tener un control de lo que está pasando en términos de, obviamente, de la ejecución de presupuestaria del proyecto. Entremos a un proyecto en particular, entremos por ejemplo a este que se llama Universidad Católica de Medellín, y vamos a ver un poco más lo que puedo hacer dentro de un proyecto. Entonces aquí tengo, pues obviamente tengo mi cronograma con los recursos que están participando, por ahí el Gantt con la información de cómo voy, y en la parte de arriba vemos un timeline que me muestra en dónde estoy, cuáles son las fases que estoy desarrollando. Si pongo milestones, voy a ver también un gráfico de milestones del proyecto en la parte de abajo del timeline. Lo que me indica también una vista de ya un poco más detallada de en qué estoy en este momento a nivel de ejecución del proyecto y cuáles son las tareas que de pronto están un poco atrás, ¿no? Adicionalmente, puedo entrar a los detalles, no voy a entrar, los detalles simplemente son informaciones generales del proyecto, a lo que sí voy a entrar es a los sitios del proyecto. Estos sitios me van a permitir a mí, por ejemplo, lo hemos diseñado nosotros pensando en lo que es una ejecución de una implementación de soluciones de tecnología, en donde hay unas bibliotecas documentales para el inicio del proyecto, para el diseño del proyecto, el diseño de la arquitectura de la solución, a instalación y requisitos, actas, informes de estado, aparte de plan de pruebas y ejecución de pruebas, perdón, los manuales y procedimientos que vamos a entregar al final al cliente y documentos generales de cierre. Esto sale acá porque primero pues las bibliotecas se crean automáticamente cuando uno carga un nuevo proyecto, pero adicionalmente pues nosotros hemos diseñado una metodología, más adelante les hablo de eso, pero una metodología de ejecución de proyectos de tecnología. Y pues esa metodología incluye obviamente, hay unos procesos, pero hay una documentación y una cantidad de plantillas alrededor de la metodología, de modo que se haga fácil el llevar, digamos, para cada proyecto todos los elementos, por ejemplo, en inicio, la matriz de interesados, el acta de constitución del proyecto, tener ahí también la propuesta del alcance del proyecto, luego está en diseño un análisis de gaps de fruto del levantamiento de información que hice inicial, y todos estos documentos son documentos que ya están construidos. De hecho, los puedes subir como plantillas. O sea, si yo le digo acá un nuevo documento, me va a abrir una plantilla de informe de estado. Entonces, una plantilla de informe de estado, pues también que tiene bueno, varios elementos. Entonces, esto probablemente es lo que presente un gerente de proyecto de cara al cliente, de cómo va, cuál es el porcentaje completado,
digamos, observación del proyecto en términos de tareas retrasadas, de puntos de conocimiento, de compromisos que se han generado, de las tareas que tiene pendiente el cliente y que tenemos pendiente nosotros para ejecutar para la próxima semana o mirar también o revisar la semana anterior. Una reunión de estado de proyecto normal en donde yo me siento con el cliente como gerente de proyecto y estoy transmitiendo y poniéndome de acuerdo con el cliente, comunicando cómo estamos en el proyecto y cuáles son los pasos a seguir. Entonces ahí ya podría tener toda la información, digamos, del proyecto centralizada. Estos son algunos componentes básicos. Obviamente hay más, o sea, hay gestión de comunicaciones, hay gestión de demanda, hay gestión de riesgos, hay una cantidad de cosas adicionales. Aquí tenemos algo pequeño de gestión de riesgos en la parte izquierda y de problemas, pero pues nosotros hemos desarrollado proyectos para tener cada uno de esos componentes que propone PMI, pero pensado desde la perspectiva de nuestro proyecto. Eh, Además de eso, pues obviamente, además de tener toda esa información, están los reportes, ¿cierto? Entonces, podría haber reportes por proyectos, esto simplemente para mostrarles algunos reportes que podría tener. Este es un reporte construido con los proyectos que acabamos de ver, en donde está, digamos, estoy jalando información del cubo que se genera en Project Online. Project Online genera un cubo de información y yo puedo consumir ese cubo y hacer los diferentes reportes que necesite. Es un reporte sencillo que muestra costos de proyectos. Entonces, en la parte de arriba, pues obviamente veo el costo real del proyecto frente al costo previsto. Está el trabajo en cada proyecto ejecutado versus presupuestado hasta el momento, los problemas que he tenido en este momento en cada uno de los proyectos. En este caso estamos hablando en todos, a menos que ahorita haga digamos, un filtro. Estos riesgos por estado, entonces veo cuántos riesgos están pasando, la cuenta de los riesgos por proyecto, y aquí abajo pues algunos indicadores o alguna información general. Entonces ahí tengo un vistazo también interesante para, digamos, ya sea la gerencia de servicios o la gerencia general de las compañías, ver la información de ejecución de proyectos y poder tomar decisiones y avanzar y darle, digamos, una cara diferente al movimiento de proyectos de la organización. Y acá, pues obviamente yo puedo hacer filtros, entonces yo puedo decirle acá, filtreme por este proyecto, eh, y pues la información ya comienza a cambiar dependiendo del proyecto en donde me encuentre. ¿Sí? Ahí ya pues trajo información diferente y demás. Este es un tipo de reporte, puedo tener diferentes reportes, por ejemplo este de Power BI, en donde estoy viendo información general de los costos de proyectos. Al lado derecho tengo un mapa en donde me muestra en dónde está el volumen a nivel por lo menos de los valores de los proyectos dependiendo de la geografía. Aquí veo un gauge que me está mostrando los límites o digamos el límite de costos de proyecto, o sea, la ejecución de costos de proyecto no se puede pasar de esa raya que está ahí, porque si no comienzo a perder, ¿de acuerdo? O a irme más debajo del margen esperado. Y otra vez, pues esto tiene la posibilidad de hacer filtros, entonces si yo filtro acá ya veo por cada proyecto cómo voy en términos de costos y pues obviamente se mueven todas las demás, digamos, variables. Ya sé que este es en Bogotá y que pues tengo todavía un amplio margen, digamos, de gastos. Obviamente eso se puede, digamos, traducir también en no solo ver un margen de gastos, sino también contra la ejecución o contra el momento del proyecto para tener mucho más detalle e información de cómo voy. Pues puedo tener también informes como este en donde estamos comparando eh, eh, el costo del proyecto versus el valor del proyecto. Entonces aquí veo otra vez las mismas geografías. Veo que tengo en Miami, en El Salvador, que está muy bien en términos de, este conglomera todos los proyectos. Entonces aquí veo que El Salvador está muy bien, pero justo en Medellín veo que hay
digamos, posibilidad muy grande de tener un margen muy alto en proyectos, porque pues el valor del proyecto frente a los costos está bastante diferenciado. Entonces ese tipo de, digamos, de reportes los puedo tener en Project una vez haya construido toda la solución completa con toda la información o con toda la estructura de proyectos que me sirva para encontrar la información y los reportes que necesito. Lo más importante es tener esa estructura muy bien definida. Por último, pues yo puedo entrar obviamente también a Project y tener algunos reportes. Ah, bueno, aquí no estoy conectado a ningún proyecto, pero si me traigo acá a Universidad Católica de Medellín, por ejemplo, em, pues voy a poder también utilizar algunos reportes que trae Project por defecto. Entonces acá, por ejemplo, creo que hay uno que se llama Project Overview, tal vez, el proyecto y también me muestra alguna información importante de cada proyecto individualmente. Lo que tenemos allá son reportes ya mucho más gerenciales que demuestran la ejecución como un todo. Eso es algunas de las cosas que podemos desarrollar en Project. Puntos importantes y digamos, y permítame contarles un poquito sobre esto. Primero, una solución como servicio. La Project Online, ya ustedes saben la historia, fácil de administrar, ahí está simplemente crear una buena estructura de proyectos para comenzar a trabajar de esta manera. Puedes iniciar rápidamente, gobierno y control de los proyectos, mejorar esta parte nos va a permitir tener mejores o más proyectos exitosos, fortalecer el tema de colaboración, que no sea el gerente de proyecto el que maneja toda la información, sino que haya una información mucho más, digamos, alimentada por muchas personas y que el gerente de proyecto consume esa información más que vaya buscando y comience a armar reportes y dedicarse a eso, ¿no? En vez de dedicarse a la estrategia del proyecto como tal. Una comunicación mucho más sencilla porque la información está disponible y poder tomar decisiones sustentadas con toda esta información. Algunos clientes implementados a nivel de project, pues clientes de banca que son bastante exigentes en temas de proyectos, Grupo Argos, que es una cementera, es de Colombia, pero está en toda Latinoamérica y es la sexta cementera de Estados Unidos, de hecho. Eh, Obviamente el tema de proyectos es demasiado fuerte. Allá seguros, aseguradoras, universidades, empresas de gobierno, empresas mayoristas como Macro, bueno, una cantidad de empresas petroleras, una cantidad de empresas que si bien no son de nuestra área, también hemos heredado un poco de ese conocimiento que tienen ellos de proyecto y adaptado un poco esto a las implementaciones o a la forma de implementar proyectos. Y por eso pues creamos una metodología de proyectos propia en donde trabajamos de una manera, eh, de una sola forma los proyectos, obviamente, a través de nuestra metodología, identificando cómo trabajamos, digamos, por favor póngale mute a la presentación, por favor. Identificamos cómo trabajar, cuáles son las etapas, cuáles son los procesos de planificación, de ejecución, de dirección, y todo esto, pues, digamos, concebido bajo una metodología que, como les decía, viene de PMI, viene de todas esas lecciones aprendidas y pues acompañado de una cantidad de plantillas que ya creamos. Pues no sé si les abro un poquito la discusión ahorita, pero simplemente para terminar, nuestra propuesta es ofrecerles un paquete básico de Project a un precio bastante competitivo, en donde van a recibir digamos, la implementación de Project for Partners, la básica, la base, una transferencia de conocimiento y una parte de la metodología, que va a ser más las plantillas básicas que tenemos nosotros para ejecutar proyectos. Y lo que hemos visto con una inversión de implementación de proyectos de este estilo es que en 3 o 4 proyectos ya están viendo
reflejado un retorno bastante importante de la inversión. Eh, pues abro un poco la discusión si tienen alguna pregunta. Eh, Ahí hay una información de contacto. Espero que haya sido interesante para ustedes la presentación y no sé, si hay alguna duda o alguna pregunta, pues abro la discusión para contestarla. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo claro? Hola, Anuar, buenas tardes. Una pregunta nada más. Entonces, este paquete están ofreciéndolo ustedes para los partners y nos ponemos en contacto con Jennifer y ahí nos envían el alcance y todo de lo que incluye para proponerlo aquí en la compañía, ¿cierto? Así es, exactamente. Nosotros, una vez que recibamos la información o el interés de ustedes, nosotros les pasamos toda la información de los alcances para ese primer paquete de implementación. Así es. Ok, gracias. Hola, Anuar, Alejandro, desde México. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, Anuar, gracias. Oye, bueno, gracias por la charla. Ahora, estando en otro país, que supongo que estás en Colombia, estoy asumiendo que toda la consultoría sería remota, ¿es correcto? Sí, así es. Pues depende, o sea, si el partner o la compañía dice, ¿sabes qué? Yo necesito, digamos, un acompañamiento mucho más cercano, lo hacemos en principio, nuestra concepción digamos, de este paquete base es hacerlo remoto, pero eventualmente, si vemos la necesidad o si la compañía ve la necesidad de tener un acompañamiento mayor y demás, también lo podríamos llegar a hacer sin ningún problema. Pero, pues en principio, este paquete está dado para hacer el montaje virtualmente y hacer las capacitaciones virtualmente. Pero, pues como digo, estamos abiertos a las posibilidades. Ok, ok, gracias. Y la siguiente pregunta, Anuar. Teniendo ese paquete básico que mencionas del Project for Partners, más transferencia de conocimiento, más la metodología, en los dashboards que se presentan de estatus de proyecto, ¿hasta dónde se llegaría? ¿Eso ya nos lo declaran una vez que podamos negociar o ya hay un alcance específico definido? No, en el paquete está un alcance específico, tiene el número de indicadores, o sea, digamos, ahí está toda la información a nivel de número de indicadores que se van a entregar, de cómo sería la estructura documental, está absolutamente todo definido. Entonces, digamos, les quiero dar la tranquilidad de que ahí van a ver en detalle las cosas, o los elementos que van a recibir. Se me pasó algo importante en la demostración y fue los workflows. eh, Hay la posibilidad en Project de tener flujos, por ejemplo, flujos de aprobaciones o flujos, por ejemplo, si hay viajes y, o sea, todos los workflows que quieran tener dentro de cada proyecto los pueden tener. Esto es algo más especializado, y es un complemento, no hace parte del paquete básico. De hecho, no lo mostramos, pero son todos los workflows que pueden haber en cada uno de los centros de conocimiento de proyectos para que también se gestionen solicitudes dentro de los proyectos. Pero no, el paquete como tal está totalmente, digamos, definido en cuanto a número de indicadores, en cuanto a número de campos personalizados, todo eso está definido. ¿De acuerdo? Ok, ok. Muchas gracias, Anuar. No, con todo gusto. Pues en fin, nuestro interés, o sea, realmente es
poder, o sea, si ustedes ven la posibilidad o ven la necesidad de reforzar su tema de proyectos, ahí estamos. O sea, estamos para ayudar. Yo vengo de trabajar en Microsoft, trabajé mucho con partners. Los partners de Colombia, muchísimos me conocen. Trabajé muchísimo con partners. Me gusta trabajar con partners y pues con ese mismo espíritu que es lo que ha venido llevando mi carrera, pues quiero hacer esto como parte de esa colaboración con los partners. Obviamente, pues nosotros tenemos que cobrar por esto, pero realmente, pues en lo que podamos ayudar, bienvenido. Si ven también que quieren ahondar mucho más en la metodología, puede ser otra posibilidad. Usted diga, no, queremos adoptar esa metodología que nos mostraste, Anuar, o háblanos un poco más de esto, pues con mucho gusto lo hacemos. Entonces, si hay alguna pregunta adicional, me cuentan. Si no, pues ahí tienen el contacto de Jennifer. Mi nombre es facilito, difícil pero fácil, porque es fácil de encontrar. Anuar Nazar, como al comienzo con doble Z. Si me encuentran, seguro que me encuentran en LinkedIn, seguro que me encuentran entonces no van a tener problema en hacerme alguna pregunta por ahí. Anuar, hay un par de preguntas en el Sí. chat. No sé si quieres. Nos preguntan que cuántas Ah, licencias incluye en el paquete. Importante que aclares que este paquete no incluye licencias. sí. Sí, es importante el tema de las licencias es, digamos, es por aparte. Sin embargo, si son un partner certificado, las licencias las tienen por los internal user rights que les entregan en el momento de la certificación. Luego, pues no van a tener que adquirirlas. Si no, pues el costo de las licencias, pues por usuario, pues tienen que ver en la información en Office 365, la información de Project Online, ahí está toda la información de licenciamiento por usuario, pero realmente las licencias por usuario no son para nada costosas. El que sí cuesta es obviamente la licencia de Project Online, que es, digamos, la licencia, perdón, la de Project Professional, que es la licencia de los gerentes de proyectos. Tiene un costo importante, pero pues digamos son por lo general muy pocos usuarios. Cuando hablo importante es que probablemente sean algo así como $40, tampoco es que sea mucho, pero están como 40, $45 mensuales, algo así. Igual les puedo mandar al que le interese, les mando el valor detallado. Aquí en el chat les voy a poner mi nombre. De todos modos, ahí tienen el contacto, pero les voy a poner mi nombre y mi correo de contacto. Y aquí me escriben, a ver, ah, me están preguntando sobre en el alcance si pueden incluir en la parte de pues la personalización de proyectos que tiene CRM, la solución de proyectos, la integración con esa solución, pues se podría incluir, pero no está dentro de ese valor, ¿no? No está dentro del valor que acabamos de ver. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta? Preguntaron cuántas licencias tienen disponibles por partner. No conozco, digo, y ahí para responder a Javier un poco, Javier Narváez, no conozco muy bien la cantidad, pero hay una diferencia de la cantidad que ustedes obtienen por ser Silver o Gold. Ya entrando a su perfil de Partner Source, ahí pueden ver qué cantidad de licenciamiento tienen, ustedes tienen acceso de Project Online. Ahí, digamos, cuando entran al sitio de partners, tienen algo que se llama beneficios. Y en los beneficios van a ver la cantidad de licencias que tienen. Pero, pues en ese caso, pues son los partners que es claro que tienen que ser partners que tengan un nivel de certificación Silver o Gold, ¿cierto? O sea, Register no tiene, no sé si no son Register, de pronto comprando
hay un paquete un paquete que pueden adquirir y que tiene los beneficios de licencias de Microsoft para los que no son certificados. Entonces, pues hay varias posibilidades. Sin embargo, pues para los certificados entran a su sitio de partners y en beneficios está la parte de software y licencias y ahí van a ver la información de cuántas licencias tienen disponibles. Esto ha cambiado, en los últimos años ha venido cambiando. Ahora con online ya agregaron Project Online porque antes no estaba. Ya lo agregaron, entonces van a tener ese beneficio. Sandra pregunta, ¿se puede integrar CRM, Project y SharePoint para realizar trazabilidad desde la negociación hasta la implementación y el cierre? Digamos, es una pregunta supremamente interesante porque digamos, la concepción de Microsoft a nivel de servidores o hacia donde siempre ha apuntado es en algo que se llama Integrated Innovation o innovación integrada. Lo que trata esto es de tomar cada vez, pues yo sé que hay momentos en donde uno dice, bueno, pero SharePoint tiene algunas cosas, o en algún momento pasó que SharePoint tiene algunas cosas que no se integraban con otras aplicaciones, y había cosas que dejaban de funcionar para una versión y para otra. En este momento, esa visión de innovación integrada ha evolucionado muchísimo. Y estaba hablando de hace, no sé, 7, 8 años o más. Pero en este momento el tema de Integrated Innovation es muy fuerte. Y para responder esa pregunta, precisamente, si yo tengo esos tres elementos, yo podría comenzar desde mi CRM toda la concepción desde un prospecto, ¿de acuerdo? Y luego cuando ya realmente cierro el negocio, ya tengo cerrado un negocio, esto puede disparar información hacia el tema de Project. Y Project, pues obviamente está conectado a SharePoint porque es un servicio de SharePoint hoy en día. Entonces ahí van a estar los tres funcionando. Ahora, algo que es muy importante es que Project, algo que es muy importante es que Project Online, Project tiene unos servicios web. En este momento se van a disponibilizar servicios web. Pero Project Server sí los tiene, lo que me va a permitir mayor capacidad de integración entre las aplicaciones. Pero hoy en día, bueno, hasta el año pasado, estaban comenzando a desarrollar los temas de publicar los servicios de Project Online. En este momento, si no estoy mal, todavía no están publicados, pero en teoría, digamos, están trabajando sobre esta publicación de servicios web. Hablo de servicios web porque creo que hay un interés bastante grande en temas de integración. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias por participar.